Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria. El tema de hoy es paro nacional y las razones detrás del estallido social. Está como anfitrión el compañero Luis Wilfrido Caiza, presidente del Foro Politécnico, y tenemos para analizar el tema como invitado a Mauro Andino Espinosa, abogado con estudios en Derecho Parlamentario, Constitucional, Ciencia Política, desarrollados en España, Argentina y Ecuador, generador de contenidos en políticas públicas. Bienvenido, Mauro. Estimado Luis, adelante. Bien, gracias por acompañarnos, abogado Mauro, en este ciclo de preguntas. Para iniciar, el discurso oficial insiste en que el paro es una reacción de medida a una medida necesaria. Desde su perspectiva, ¿es este levantamiento una simple oposición o es la consecuencia lógica y predecible de eliminar el subsidio al diésel en un país con la estructura productiva que utiliza este combustible y las desigualdades sociales existentes en el Ecuador? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia. Yo creo que lo primero que debemos de entender es que la causa de las movilizaciones no obedece únicamente a la eliminación del subsidio al diésel. Reducir la lectura política a ese hecho es míope y me parece que es injusto con las legítimas demandas y aspiraciones de las organizaciones sociales y del pueblo movilizado. Creo que por encima de la eliminación del subsidio al diésel hay un sinnúmero de causas. Por ejemplo, la falta de medicinas en los hospitales, la falta de insumos médicos, el desabastecimiento y la quiebra, el colapso absoluto del sistema de salud pública. Ni siquiera tienen las 3 comidas diarias. Los pacientes, los médicos, las enfermeras tienen que recurrir a bancos de alimentos para poder acceder a la alimentación diaria. Existe el caso de pacientes con enfermedades renales que no pueden acceder a la diálisis porque simple y sencillamente el gobierno no cancela la deuda a las dializadoras y han existido pacientes que han muerto en las puertas de los hospitales. La tasa de criminalidad sigue latente. Este último fin de semana hubo una ola de sicariatos, 15 me parece que fue la cifra exacta, en ciudades como Guayaquil, en provincias como Santa Elena. Es decir, seguimos por esta escalada que nos ha colocado como el segundo violento a nivel mundial luego de Jamaica, por encima de países como Venezuela, como Haití, como Siria, por encima de países que están en guerra, que están en conflictos armados permanentes. Creo, por supuesto, que la falta de empleo también es otro detonante. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, viven en el subempleo o de plano en el desempleo. Y cierro con este último dato. Más de 6 millones de ecuatorianos viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Un gran número de ellos afincados en los sectores urbanos marginales de las ciudades, pero también afincados principalmente en la ruralidad de nuestro país. Y en la ruralidad es donde están los indígenas, los campesinos, los medianos y pequeños agricultores, que son los sectores que hoy se movilizan y a quienes fundamentalmente, ahí sí le ato con la eliminación del subsidio al diésel, a quienes fundamentalmente sí les afecta y les pasa una factura enorme la eliminación del subsidio, porque este es un insumo que permite producir determinadas cosas, determinados productos, valga la redundancia, pero al mismo tiempo influye directamente en la cadena de comercialización, en la cadena de producción y productos de primera necesidad de un lugar a otro, del campo a la ciudad o viceversa, de la ciudad al campo. Es decir, al final del día, el costo de la canasta básica familiar, tal como lo señaló un informe de la Universidad Central, se incrementaría de $803, de $813 a $916. Es decir, que mensualmente se requeriría un aproximado de $103 para compensar o para rellenar este hueco que se origina en el bolsillo de los ecuatorianos como resultado de la eliminación del subsidio al diésel.
El gobierno justifica la medida como un sinceramiento de la economía, una condición ineludible del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente no existían otras vías para cumplir las metas fiscales sin afectar directamente al alza del combustible diésel? Miren, yo creo que el régimen aplica políticas con la fuerza bruta. Es decir, no lo hace de manera inteligente, no diseña política pública que permita, por un lado, amortiguar el impacto y el golpe de este tipo de medidas, protegiendo a los sectores más desfavorecidos y de otra parte, aplicando políticas diferenciadas con aquellos que sí podrían pagar o que sí podríamos pagar un poco más. No se focalizan, en palabras más sencillas, este tipo de medidas. Muchos economistas han coincidido en que el subsidio a los combustibles distorsiona la economía, pero también la gran mayoría de ellos han coincidido en señalar que este no era el momento adecuado para tomar esa medida, precisamente porque el Ecuador es un paciente que está prácticamente en terapia intensiva, donde los indicadores sociales, donde la radiografía de la situación estructural del país es calamitosa. Y si ese paciente ya tiene una serie de síntomas, una serie de estragos, una serie de dolencias que le están haciendo sufrir y pasar muy mal, a ese mismo paciente usted le agrega otra enfermedad, otra consecuencia, que en este caso vendría a ser la eliminación del subsidio al diésel y el incremento en los víveres y productos de la canasta básica familiar, sin duda lo que usted está haciendo es enviándole casi que al abismo a ese paciente para que sea imposible de recuperar. Pero incluso si es que se hacía eso en estos momentos, tenía que focalizarse, y esto también lo han mencionado varios expertos. ¿Por qué no se utilizó herramientas tecnológicas que hoy permiten, entre otras cosas, a través de la misma inteligencia artificial, a través del Internet, a través de las plataformas virtuales, identificar cuáles serían los sectores que sí debían recibir un precio subsidiado en el cobro del diésel? ¿Cuáles serían los sectores que de pronto sí podrían asumir esos costos? ¿Cuáles serían los sectores más golpeados o afectados económicamente con el incremento de los productos y víveres de primera necesidad? Pero fíjese usted, ni siquiera se aplicó una política focalizada, es decir, se lo hizo a trancas y barrancas, y esto a lo que ha conducido es a una aplicación ciega, sorda, de las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, nunca han dado resultado ni en América Latina, ni en nuestro país en concreto. La década de los 80, la década de los 90, reflejan la agenda monetarista que se aplicó en nuestra región y que siempre trajeron hambre, pobreza, estallidos sociales, inestabilidad política, caída de gobiernos o de presidentes, y esto también trajo graves consecuencias en Europa cuando estalló la crisis económica del año 2009, cuando como España, como Portugal, como Grecia, aplicaron políticas del Fondo Monetario Internacional y lo único que condujeron es al desmonte del estado de bienestar que tenían esos países europeos y trajeron mayor pobreza, mayor hambre, mayores enfrentamientos entre la sociedad civil y las instituciones políticas. No se diga lo que ha sucedido acá en América Latina y acá en el Ecuador. No existe evidencia empírica que nos diga que cuando se han aplicado medidas del Fondo Monetario Internacional, nuestro país haya salido adelante o algún país se haya desarrollado. Pero la narrativa oficial se enfoca en que el subsidio beneficia a las mafias y al contrabando, sin negar la existencia de este problema, que deben ser combatidos lógicamente. ¿Quiénes son, en la práctica, los principales perjudicados con esta eliminación? ¿Y quiénes, quizás de forma menos visible, son los grandes beneficiados de este modelo de ajuste que libera recursos para, por ejemplo, el pago de la deuda externa? Yo estoy de acuerdo que el subsidio al diésel efectivamente favorece a determinados grupos, por ejemplo, que se dedican a la minería ilegal o al contrabando. Pero la solución no es cargarle el peso del ajuste, eliminando el subsidio al diésel a los que menos tienen, sino que
si el diésel subsidiado es utilizado por estos grupos criminales, de lo que se trata es de que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas combatan a estos grupos criminales, principalmente los que están vinculados a la minería ilegal, desarticulando estas organizaciones delictivas, porque ese es su trabajo, principalmente evitar el contrabando en nuestras fronteras, evitar la minería ilegal que está asociada a grupos o disidencias que antes pertenecían a las FARC y que ahora también se han dedicado no solo a la minería ilegal, sino también al narcotráfico. Pero si esa labor no cumple la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, entonces nos están vendiendo un falso discurso, diciéndonos que eliminando el subsidio al diésel, supuestamente esos grupos criminales ya no van a utilizar el diésel. ¿En serio alguien puede creer en su sano juicio que por el hecho de que ahora se pague 2.80 el galón del diésel, es decir, que se ha incrementado $1 por galón, los grupos de delincuencia organizada, de la minería ilegal, del narcotráfico, ya no van a utilizar ese mismo diésel para sus actividades ilícitas? Es obvio que lo van a utilizar porque necesitan ese insumo para producir sus actividades irregulares. Entonces aquí no se trata de decir, se elimina el subsidio al diésel y automáticamente va a desaparecer la minería ilegal, o va a desaparecer el tráfico de drogas, o va a desaparecer el contrabando, porque esos grupos criminales van a seguir operando, porque necesitan ese insumo. Entonces, el discurso es falso cuando se dice que una de las razones para eliminar el subsidio era combatir a estos grupos. Y creo que en el fondo lo que se trata es de persuadir a la gente de que esto serviría para ayudar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando ya hemos visto que es un engaño. Se subió el IVA del 12 al 15%, se recogió desde el año pasado que se implementó el IVA hasta marzo de este año 1.319 millones de dólares por concepto de esos 3 puntos adicionales que se incrementaron al IVA. Y se supone que ese dinero iba destinado a fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. Sin embargo, nadie sabe bien a dónde fue a parar ese dinero, qué se hizo, cuánto se invirtió en el fortalecimiento de la fuerza pública, o es que acaso eso principalmente se destinó al pago de deuda externa, a los tenedores de bonos, al pago de los multilaterales de crédito. Es decir, si es que alguien nos diría por lo menos que dejar de subsidiar el diésel se va a destinar a salud o educación y se demuestra fehacientemente que eso va a ser así, alguien se lo pensaría 2 veces y diríamos, bueno, analicemos. El problema es que ya hemos visto que aquí se recauda mucho a través de determinadas medidas, pero se hace muy poco en el ámbito social y en materia de infraestructura básica. Este paro, liderado por la CONAIE y otros frentes sociales, se inscribe en una larga historia de resistencia a modelos económicos neoliberales en el Ecuador. Más allá del reclamo puntual por el diésel, ¿qué representa este levantamiento en el pulso político contra el proyecto que el gobierno de Noboa busca imponer en el país? Es indiscutible que el presidente Noboa tiene una agenda de corte neoliberal. ¿Qué implica esto? Y me remito a los hechos concretos que ya se han venido aplicando. Por ejemplo, reducir el tamaño del Estado en aras de una supuesta eficiencia, lo cual es absurdo, porque ya de por sí los servicios públicos estaban en soletas. La gente ni siquiera podía sacar una cédula de identidad o un pasaporte de manera ágil, sino que le daban turno dentro de 3, 4 meses. La gente no accede a turnos inmediatos para recibir atención médica, ya sea en el Ministerio de Salud Pública o en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, ya de por sí los servicios públicos estaban deshuesados, chatarrizados, con las políticas de ajuste y el despido de servidores públicos. Esto se ha empeorado aún más. Y ese es un elemento que refleja esta agenda neoliberal que históricamente ha visto al enemigo como al Estado, perdón, como el enemigo a derrotar. Es decir, el Estado como causante de todos los males, sin entender
que los países desarrollados del mundo precisamente han logrado sus objetivos de desarrollo teniendo un Estado fuerte, robusto, no un estado totalitario, invasivo, abusivo en la vida privada de las personas, no, pero sí un Estado presente que garantice servicios públicos de calidad, que garantice el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Y hemos visto también que parte de la agenda del neoliberalismo implantada por Daniel Noboa es prácticamente dejar en soletas derechos fundamentales como son salud y educación. La infraestructura en materia de salud pública es dolorosa, es insultante y humillante para los pacientes. La infraestructura educativa no da para más. Solo durante este año salieron expulsados del sistema educativo más de 200,000 niños y adolescentes que no volvieron a matricularse en el sistema educativo ecuatoriano. Otros datos relacionados con la educación privada, primaria y secundaria, reflejan que hay una menor tasa de matriculación en la educación privada. ¿Por qué? Porque los padres de esos niños y adolescentes no tienen dinero para poder pagar esas matrículas y tienen que derivarlos al sistema público que tampoco garantiza una educación de calidad. Pero ¿qué más podemos ver en esta agenda neoliberal? El mismo hecho de haberse perdonado 95 millones de dólares en impuestos, porque al final del día me parece que terminaron pagando 3 millones o 3,5 millones de dólares el grupo familiar económico Noboa. Siempre el neoliberalismo se ha opuesto a que los que más tienen, más paguen, lo cual además es un principio garantizado en nuestra Constitución, el principio de progresividad fiscal, de redistribución, de equidad tributaria, que quienes más ganan, quienes más renta producen, quienes más ingresos tienen, aporten un poco más y quienes menos ganen, que menos paguen. Sin embargo, ya fuimos testigos cómo, aprovechando una legislación que envió el propio Daniel Noboa, terminó por favorecer a su grupo económico familiar y se borraron de un plumazo casi 98 millones de dólares. Bien, abogado, para cerrar y mirando hacia adelante, ¿cuáles son los escenarios que usted vislumbra? ¿Cree que hay un espacio real para que el gobierno rectifique o veremos una profundización del conflicto? Y lo más importante, pensando en el nombre de nuestro programa, ¿qué alternativa sostenible se podría construir a futuro desde los sectores sociales y técnicos para que el peso del ajuste no recaiga siempre sobre los mismos? Yo creo que es fundamental hacer un llamado firme, frontal, al presidente de la República, a los ministros de Estado, para que se sienten a dialogar con las organizaciones sociales y con los manifestantes. Algo que debemos tener muy presente. La gente no protesta porque de la noche a la mañana le dio gusto o le dio placer organizarse en un grupo de WhatsApp y decir, a ver, vamos 30,000 personas a joder de la gente de la República. No, así no funcionan los estallidos sociales, ni así emergen las movilizaciones populares. Siempre existe un caldo de cultivo previo en el que causas estructurales van alimentando el resentimiento, la frustración, la impotencia, la ira de las masas. Y en un momento determinado esas condiciones de desigualdad, de pobreza, hace que la gente estalle, que proteste, porque siente que los canales institucionales, que la política institucional no responde a sus expectativas. Y cuando eso sucede, el gobierno y el Estado, en vez de reprimir, lo que tiene que hacer es escuchar. Mucho más si el propio presidente dijo en campaña que no eliminaría el subsidio al diésel. Yo sí creo que hay que poner sobre la palestra el tema de la verdad como un elemento básico de la ética pública. No podemos validar que un presidente de la República gane las elecciones mintiendo, a costa de todo, engañando a los electores. ¿Hasta cuándo validamos que la política sea un ejercicio demagógico donde se estafa a la gente? Yo creo que esto también es central y hay que decirle al gobierno que debe cumplir lo que el presidente les ofreció a sus electores en campaña, no eliminar el subsidio al diésel,
y hoy hace todo lo contrario. Y creo además que es importante plantear alternativas para que se fortalezcan a las clases medias y a los sectores populares. Por ejemplo, es imperioso que se reduzcan las tasas de interés. Tenemos una economía dolarizada y sin embargo las tasas de interés para los emprendedores en nuestro país bordean los 11, 12, 13 puntos. En países desarrollados están por los 5, 6 puntos. Ya se quisieron prácticamente devorar a la economía popular y solidaria con una disposición transitoria en la famosa Ley de Integridad Pública, que por suerte fue declarada inconstitucional, donde Daniel Noboa proponía que las cooperativas de ahorro y crédito en un plazo determinado se transformen en sociedades anónimas, es decir, en bancos. Esas cuestiones hay que defender y esos asuntos hay que exigir que el gobierno, al contrario de destruirlos, los fortalezca. La economía popular y solidaria, el acceso a crédito, que exista verdadera inversión pública e inversión social. Sin salud, sin educación, sin fortalecer la seguridad social, este país va a seguir sumido en la violencia, en el caos y en la inestabilidad política. Muy explícita su exposición, abogado Mauro Andino. Lo dejamos con sus palabras últimas a la audiencia. Yo les agradezco a ustedes por el espacio. Creo que es importante este tipo de charlas, de diálogos para poder hacer pedagogía política, para hacer pedagogía jurídica. Y al final quisiera dejar un mensaje que se relacione con las elecciones del 16 de noviembre próximo. Yo creo que la gente tiene que interiorizar en su mente, en su espíritu, en su alma, la necesidad de defender los derechos que están consagrados en la Constitución. Tenemos una Constitución que incorporó y reconoció derechos como nunca antes en nuestra historia. A la clase trabajadora, el artículo 327 de la Constitución prohíbe la intermediación, la explotación, la flexibilización, la precarización laboral. Prohíbe el contrato por horas. Esos derechos están en riesgo en la elección del próximo 16 de noviembre si es que se da paso a una posible constituyente. A los estudiantes universitarios, la educación pública universitaria es gratuita porque esta Constitución lo reconoció. A las mujeres embarazadas, a los padres, la licencia por maternidad, la licencia por paternidad, derechos que se han derivado y se han extendido en legislación secundaria, a las personas con enfermedades huérfanas, graves, catastróficas, de alta complejidad, a los adultos mayores, las exoneraciones tributarias, la exoneración de trámites notariales, los derechos de la naturaleza y el medio ambiente, para evitar que se siga expandiendo la frontera minera en áreas protegidas o en reservas naturales. Todo eso está en juego y creo que es fundamental que la gente reflexione sobre esto y por eso particularmente yo votaré no el 16 de noviembre porque creo que hay que defender los derechos de todos y de todas las ecuatorianas. Muchísimas gracias. Esto es Construyendo Futuro. Con el inicio de esta entrevista al doctor Mauro Andino, reiniciamos las actividades del Foro Politécnico, de ser un espacio de análisis, reflexión y construcción de propuestas. Por ello también hemos reactivado las actividades de Construyendo Futuro, en donde ustedes podrán observar esta entrevista y muchas entrevistas que vendrán en lo posterior. Y para ello la vamos a observar todos los días miércoles a las 9 de la noche, en la cual los invito y los espero a todos ustedes. Muchas gracias.